En el siglo XVI el Reino de Aragón mantenía sus leyes e instituciones, pero compartía destino con otros territorios. Formaba parte de la monarquía hispánica, cabeza de un imperio mundial cuyos titulares ejercieron una autoridad creciente. En 1590, Antonio Pérez, acusado de asesinato en la corte madrileña de Felipe II, escapó a Aragón y aquí se acogió al derecho de manifestación, garantizado por los fueros, que le amparaba como descendiente de aragoneses. Podía ser custodiado por el Justicia a salvo de maltratos y torturas mientras se dilucidaba si su detención era injusta o no. Burlada su autoridad, el rey obtuvo acusaciones de herejía para que fuese juzgado por la Inquisición, con atribuciones por encima de los fueros aragoneses. El 24 de mayo de 1591, el traslado del reo a la cárcel del Santo Oficio, en la Aljafería, provocó un motín que desembocó en la muerte del marqués de Almenara y en la devolución de Pérez a la cárcel de manifestados. El rey concentró tropas en Ágreda y solicitó de las ciudades, villas y comunidades de Aragón la condena de los hechos de Zaragoza. La Diputación del Reino denunció irregularidades por parte de los representantes del rey. En septiembre, la Corte del Justicia Juan V de Lanuza, recién llegado al cargo tras la muerte de su padre, decidió un nuevo traslado de Pérez a la cárcel de la Inquisición. Hubo enfrentamiento y violencia, con varias decenas de muertos y, en el tumulto, Pérez fue liberado. Felipe II ordenó la custodia y destrucción de armas a las autoridades aragonesas. Estas desobedecieron, permitiendo que los amotinados se hiciesen con el control de Zaragoza. El 15 de octubre, el rey dispuso la entrada de su ejército en Aragón. El Justicia denunció esa acción como contrafuero y ordenó la resistencia, solicitando, con muy poco éxito, el apoyo de señores y consistorios. Mientras los efectivos del Justicia, concentrados en Utebo, se dispersaban y Antonio Pérez huía a Francia, el ejército del rey, al mando de Alonso de Vargas, avanzó sin apenas oposición y entraba en la capital aragonesa en noviembre. La represión recayó sobre varios líderes de la rebelión: Heredia, Villahermosa, Aranda. El Justicia Lanuza fue decapitado en la plaza del Mercado de Zaragoza el 20 de diciembre. Aparte de una represión a personas concretas, también Felipe II intentó reafirmar su autoridad, y eso implicó celebrar unas cortes en Tarazona en 1592, en las cuales se redujeron algunas de las capacidades, de las funciones que tenían las principales instituciones del reino, sobre todo la Diputación y el Justicia de Aragón. Básicamente el cascarón sigue existiendo, pero las funciones que tienen las instituciones aragonesas durante el siglo XVII no son las mismas que en el XVI. Y además, en el salto al siglo XVIII, en un contexto de guerra de sucesión, los Borbones deciden eliminarlas, con lo cual los decretos de nueva planta lo que hacen es sancionar esa decisión y acabar con el sistema institucional aragonés. Es difícil valorar el recuerdo, más cuando hablamos de memorias colectivas, pero ciertamente en la actualidad tenemos una institución que es el Justicia de Aragón, que engarza con la idea de defensa del ciudadano ante los poderes y que tiene una relación bastante directa con lo que ocurrió en 1591.